Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El día de hoy les quiero compartir un tema que se titula No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Y para empezar quisiera ponerme en las manos del Señor para que Él sea el que guíe, para que Él sea el que tome el control y que use mi boca con su palabra. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque a ti te queremos dar toda la gloria y toda la honra, Señor. A ti toda la gloria, Señor. Queremos ser fieles en tu mensaje, queremos predicar todo el consejo de Dios, predicarte a ti, porque sabemos que solamente predicando tus palabras es como la gente va a poder ser salva. No hay de otra manera. No es por nuestra sabiduría, no es por lo que nosotros creemos que somos o creemos que es la verdad, sino porque tú eres la verdad y la verdad está en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos hoy en día lamentablemente cómo muchos ministros del Evangelio, muchos líderes religiosos importantes, aún dentro de la iglesia, pastores, maestros, se están amoldando al mensaje de este mundo. El Evangelio de Jesucristo lo están amoldando a los pensamientos de este mundo, para así hacerlo acepto a la sociedad, al mundo, porque dicen, si nosotros amoldamos el Evangelio a los pensamientos humanos, así va a haber más gente en la iglesia. Mas sin embargo, no están predicando el Evangelio puro y verdadero, sino que se están avergonzando, están menospreciando la cruz de Cristo. Para todos aquellos que se dicen cristianos, para todos aquellos que predican la palabra de Dios, Dios nos dice que no nos conformamos a este siglo, o sea, que no nos amoldamos al esquema de este mundo, al esquema del pensamiento de este mundo, del razonamiento de este mundo, de las filosofías, de las modas de este mundo. Nosotros como predicadores, como cristianos que vamos a evangelizar, que predicamos con nuestra vida, que predicamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, tenemos que eliminar de nuestra mente y menospreciar las modas de este mundo. Aunque el mundo nos rechace, aunque el mundo nos aborrezca, tenemos que menospreciar la vergüenza. Tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús, porque nosotros ya no somos de este mundo. En Juan 15:19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo aborrece el mensaje de la cruz, porque es un mensaje que va en contra del ego, del orgullo del ser humano. Es un mensaje que confronta el pecado, la maldad de las personas, y es por eso que el mundo nos aborrece. Pero nosotros ya no somos de este mundo, nosotros somos nuevas criaturas y tenemos que agradar al Padre, agradar a Jesucristo, agradar a Dios, que es todopoderoso, que Él fue el que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos la mente de Cristo, por lo tanto nosotros no podemos amoldarnos a este mundo, porque este verdadero evangelio, el evangelio de la cruz, ciertamente no proviene del hombre, sino de Dios. Este mensaje es un mensaje que va en contra del ego del hombre. Es un mensaje
que no alimenta el ego, que no exalta a las personas, sino que exalta a Dios. Por eso es el mensaje de Dios y por eso la gente no lo acepta, porque no es un mensaje que alimenta al hombre, sino que exalta a Dios. Déjame decirte, nuestra predicación tiene que ser siempre enfocada en Cristo, en darle la gloria a Dios, en que la gente reconozca siempre que es pecador y que necesita a Jesús. Pero lamentablemente muchos por miedo, por vergüenza, no se animan a decir el verdadero significado del Evangelio y optan por métodos nacidos del corazón del hombre y no de Dios, menospreciando la palabra de Dios a un lado, avergonzándose de ella. Como por ejemplo, muchos evangelizan y dicen, Dios es solo amor. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere hacerte rico. Pero ¿qué pasó? Si es un Dios de amor, ciertamente. Por su amor, Él vino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, es un Dios de amor. Pero también es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. Y es ahí donde nadie quiere predicar la culpabilidad del hombre, porque si predicas la culpabilidad del hombre, se van a ofender, te van a rechazar. El evangelio va a causar menosprecio. Otros, por ejemplo, permiten el pecado en la iglesia. No confrontan de que fornicar con su compañero no agrada a Dios, que mentir no agrada a Dios, sino que lo permiten. ¿Por qué? Para que no se vayan de la iglesia. Y hacen que ellos blasfemen el nombre de Jesucristo, blasfemen el nombre de Dios, porque muchos dicen, este es cristiano, pero mira cómo vive, como una mugre. Yo no quiero ser así, yo prefiero ser como soy. Yo no quiero ese Dios. Y van a la cruz de Cristo. No porque la cruz de Cristo pierda poder, sino porque al diluir el mensaje hace que no sea efectivo, porque no es el mensaje de Dios, sino el mensaje del hombre. Otros dicen, no importa cuánto peques, Dios te va a perdonar, Dios es amor, Dios salvará a todo el mundo al final. Predican eso porque saben que los hombres quieren escuchar eso. Esa es la herejía del universalismo. O mensajes psicológicos que se centran en el hombre, que ignoran la culpabilidad del hombre, la negación del yo, de sí mismos. Y dicen, hay un campeón grande en ti. Dios te quiere hacer exitoso. Pero la verdad es que sus ministros se avergüenzan del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué hacen esto? ¿Dónde está el mensaje de Cristo? ¿Dónde está el mensaje de arrepentimiento? ¿Acaso piensan que el Evangelio no es suficiente, que no tiene poder, que las palabras de Jesús no tienen poder? Dios, creador del universo, con su palabra, Él creó el cielo y la tierra. ¿Creen que su palabra tiene más poder que Dios? ¿Se ponen en el lugar de Dios? Y dicen, ¿sabes qué, Señor? Tú te equivocaste. Yo creo que lo debiste de haber hecho así. Cuando nosotros no somos nada, somos polvo. Y Dios no quiere que sus hijos se avergüencen del Evangelio. Es por eso que Pablo dice orgullosamente, con poder, sin miedo ni temor, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Para el apóstol Pablo, el predicar el Evangelio era considerado un alto privilegio y por lo tanto se gloriaba de ello. Aunque para muchos en esa época era una vergüenza hablar, como por ejemplo para los judíos, para los gentiles era una vergüenza, era un ridículo hablar de un Dios que habían matado, crucificado en una cruz. Porque ellos decían, los judíos, ¿cómo es posible que nuestro Salvador, que nuestro Mesías haya muerto en la forma tan vergonzosa como los malhechores y malvados mueren? Porque para los judíos
El que alguien muriera en una cruz significaba que la maldición de Dios recaía sobre él, de acuerdo con la ley judaica. Pero no entendían el significado del Evangelio. No entendían que ciertamente Jesús se hizo maldición por nuestros pecados, porque Él cargó nuestros pecados en la cruz. 1 Corintios 5:21, al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es así como Dios planeó salvar al hombre, porque ellos esperaban a un gran rey, alguien con poder, con autoridad. Mas Jesús vino, se hizo humilde, se despojó de sus derechos para servir, para entregar su vida por amor a nosotros. Jesús fue menospreciado por los judíos. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado, desechado. En 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales. O sea, los judíos piden grandes prodigios, piden grandes milagros. Y los griegos buscan sabiduría. Se buscan la sabiduría humana y es lo que vemos hoy en día. Muchos buscan que el evangelio sea de acuerdo a las filosofías humanas, de acuerdo a los pensamientos humanos. Muchos piden grandes milagros, pero no piden la verdad. Déjame decirte, el apóstol Pablo nunca predicó lo que los judíos o lo que los paganos querían oír. Nunca. Él predicó lo que él sabía que era poder para salvación, poder para transformar vidas, poder para cambiar vidas, bomba para cambiar a las personas. Ese es el evangelio. Es una bomba que cambia a las personas. Es poder. Continúa en el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos era un tropezadero, o sea, era un escándalo que se hablara de que un simple carpintero sin mucho dinero, nacido en un pobre pesebre, fuera condenado por las autoridades romanas a ser crucificado de la manera como los rebeldes y criminales mueren. Era un escándalo. ¿Cómo este va a ser nuestro rey? ¿Cómo este va a ser nuestro salvador? ¿Alguien sin poder? ¿Alguien pobre? ¿Alguien tan simple? Y se burlaban de él. Se avergonzaban de él. Para los gentiles era una locura, una tontería predicar el evangelio de la cruz. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo puede ser el salvador de los hombres alguien que no ha muerto como un gran héroe, sino como un despreciable, sino como un menospreciado y miserable delincuente? Y se burlaban de Jesús. Continuamos en 1 Corintios 1:24. Dice, mas para los llamados. O sea, ya no para los judíos ni para los gentiles, que los judíos decían que era un escándalo y los gentiles una locura, sino para los llamados, o sea, para los que hemos escuchado el evangelio y nos hemos arrepentido y hemos respondido al llamado de Dios en nuestras vidas. Para ellos, para los llamados, así judíos como a griegos, porque no hay excepción de personas, la salvación es para todo aquel que se arrepiente y crea en Jesucristo. Dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es poder de Dios. No es poder humano, sino poder del Altísimo. No es sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. La sabiduría incomparable, ilimitable. Esa es la sabiduría que el mundo desprecia.
Crisóstomo, padre de la Iglesia del siglo IV, dijo: Pablo iba a Roma a predicar a Jesús, tenido por hijo del carpintero, criado en Judea y en la casa de una mujer no distinguida, sin custodia militar y sin el entorno de riqueza. Aún peor, murió como criminal entre ladrones y sufrió muchas otras vergüenzas. Cristo fue menospreciado por los judíos, por los gentiles, por los paganos. Y vemos cómo el mundo se avergüenza del Evangelio, se avergüenza del mensaje de la cruz. Porque la gente espera escuchar un Evangelio que llene sus necesidades, que no les ofenda. Porque si es así, entonces es una locura, es una tontería. Porque ese Evangelio no está agradando al hombre, sino es un Evangelio que viene de Dios. Porque es un Evangelio que no se centra en el hombre ni en su yo, sino en la gloria a Dios, en darle la gloria a Dios. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura, o sea, es una tontería a los que se pierden, o sea, al mundo. Pero a los que se salvan, o sea, los que sabemos que Dios nos ha salvado, nos ha transformado, hemos creído en Él, esto es a nosotros poder de Dios. Si Dios ha hecho un cambio en tu vida, si Dios ha hecho un cambio en mi vida y ha transformado nuestra vida, sabemos que este Evangelio predicado de una manera fiel, de una manera completa, tiene poder. Es una bomba para cambiar vidas, para que la gente se arrepienta de su maldad y se vuelva a Dios, para que se convierta en volverse a Dios. La gente no puede entender cómo un Dios todopoderoso vino a esta tierra a hacerse humilde, siervo de todos, a morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque quieren algo grande, quieren un héroe. Pero Jesús nos vino a poner el ejemplo de tomar su cruz, de morir a sí mismo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y por eso la gente no quiere arrepentirse, no quiere tomar su cruz, prefiere hacer buenas obras para así creerse que son merecedores de la vida eterna por lo que ellos son. Déjame decirte, ¿sabes por qué el mundo acepta el evangelio de las obras? Por esto. Porque el evangelio de las obras hace que la gente se gloríe a sí mismo. Sí, dicen, yo ayudé a cruzar esta viejita y se creen se creen mucho. Dicen, ay, qué bueno soy. Ayudé a este pobre que no tenía que comer. Doy dinero para tal organización. Yo me merezco el cielo. Por eso ese evangelio de las obras, ese falso evangelio, es aceptado por todo el mundo. De hecho, todas las religiones, excepto el cristianismo, predica ese evangelio. ¿Por qué? Porque ese evangelio nadie lo menosprecia. El mundo se gloría del pecado, pero se avergüenza de la cruz. El mundo exalta el pecado y lo alienta para que la gente lo haga, para que la gente esté a la moda. Si no eres homosexual, si no robas, si no mientes, si no te acuestas con tu novio, entonces no estás en la moda, eres anticuado. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Pero el evangelio verdadero lo tachan como aburrido, como inaceptable, anticuado y loco. Porque este evangelio no es según hombre, sino según Dios. Porque este evangelio de la cruz va en contra de la pecaminosidad del hombre. Y solo predicándolo es como se pueden romper esos argumentos, esas cadenas de pecado que tienen engañados y esclavizados al mundo. Pero para eso tenemos que ser fiel al mensaje, menospreciar la vergüenza y obedecer al mandato de Dios, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda
criatura. Pero hay cristianos que se avergüenzan del Evangelio. ¿Ustedes creen que un cristiano se puede avergonzar del Evangelio? La respuesta es sí. Lo vemos con Pedro. Pedro negó a Jesús. Se avergonzó de Jesús. En Marcos 8:38 dice, delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. No nos debemos de avergonzar de sus palabras, de Jesucristo. Sabemos que vamos contracorriente, que el mundo nos va a tachar de fanáticos, nos va a tachar de locos, nos va a tachar de lo peor, de anticuados, de aburridos, pasados de moda. Pero no venimos a agradar a los hombres, sino venimos a agradar a Dios. Y se tiene que levantar ese remanente, esa puerta estrecha, todos aquellos que van a entrar por esa puerta estrecha. Porque ciertamente todos quieren entrar por el camino fácil, por la puerta ancha. Y sí, un cristiano se puede avergonzar. Pedro se avergonzó de Cristo, negó a Cristo 3 veces, porque sabía que si contestaba, lo iban a matar. Porque todos rechazaban a Jesús, todos se burlaban de Jesús. Y decían, ¿tú tienes poder para salvarnos? Entonces sálvate a ti mismo. Se reían de él. Y Pedro entró en esa prueba. Y eso habla de la fragilidad del hombre. Nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, podemos amar a Jesús y pensar que podemos entregar todo por Él. Pero aún así, tenemos que estar apegados a Él, a la vid. Porque Él es el único que nos puede dar la fortaleza, el poder, la valentía, el dominio propio para seguir firmes predicando su verdad. Pedro se avergonzó, pero Pedro aprendió. Él se arrepintió amargamente, lloró amargamente, de tal manera que él dijo, Jesús, perdóname, te he fallado. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado a Jesús? Muchas veces. Pero Pedro aprendió de su error. Dios lo levantó, Dios lo perdonó. Y desde ahí entonces jamás se avergonzó del Evangelio. Ayudó para bien. Pedro tenía que aprender a no confiar en sí mismo, en sus fuerzas, en su valentía, en su entusiasmo, en su espontaneidad, sino en Dios, en fijar los ojos en Cristo. Él aprendió que no es por sus fuerzas, sino por el poder de Dios. Déjame decirte, no es por el tiempo que tengas en la iglesia, o que tengas en Cristo, o por tantos versículos que sepas, sino es por una humillación a Jesús, humillarnos en Jesús. Es por Él que nos va a ayudar a soportar las pruebas. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero aquel corazón que dice, yo puedo, yo, sin decir, Señor, ayúdame, está en mi corazón, pero si tú no estás conmigo, yo sé que soy frágil y yo sé que puedo caer. Ayúdame a permanecer firme. Es ahí donde Dios, el poder de Dios, va a estar para ayudarnos, para soportar el menosprecio. Mirando a Jesús, mirando su ejemplo, como Él cargó esa cruz y fue llevado al matadero. Fue clavado en ese madero, inocente, no cargó pecado. ¿Por qué? Para que si tú crees en Él y te arrepientas de tus pecados, puedas ser libre, justificado de tus pecados. Pero nadie quiere esa puerta estrecha, nadie quiere ese evangelio.
Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que verdaderamente quieren pagar el precio. Pocos son los que verdaderamente quieren tomar su cruz. Pocos son los que verdaderamente quieren reconocer que necesitan a Dios. Pocos. Pero lamentablemente vemos como muchos pastores, muchos ministros, muchos maestros de la Biblia se avergüenzan de este evangelio, cambiando el mensaje de la cruz para moldarlo al mundo, dejando la palabra de Dios a un lado. En Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Cuando predican un mensaje que no es la palabra de Dios, están avergonzando de la palabra. No están amando las palabras de Jesús. Están menospreciando a Jesús, su muerte, su resurrección, su crucifixión. Están menospreciando a Jesús. ¿Por qué? Porque no lo aman. Se avergüenzan del evangelio, no predican el juicio, el infierno, la disciplina en la iglesia, rebajan el evangelio de Cristo para agradar a los hombres, para que la gente no se ofenda, para que la gente no se vaya de la iglesia, dejando a Jesús afuera, quitándolo del centro. El evangelio es todo centrado en Jesús. Si te están predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio de la autoestima, y Jesús no está ahí, su muerte, su resurrección, su crucifixión, su sepultamiento no está ahí, el morir por tus pecados no está ahí, déjame decirte, no es el evangelio. Muchos dicen, es que no predicamos el infierno porque la gente se va a ofender. O si predicamos del pecado, del infierno, no van a venir a la iglesia, entonces no lo hacemos por estrategia. A mí no me importa si la gente se va a agradar o no se va a agradar. A mí lo que me importa es que se predique el evangelio de Jesucristo, que se predique su verdad. A mí no me importa si a ti te gusta. A mí lo que me importa es que esa persona es lo que necesita escuchar, porque si no escucha ese mensaje, entonces se va a ir al infierno. Puede dolerte escuchar este mensaje, pero puede salvarte. En cambio, el evangelio falso puede no dolerte, pero puede hacer que te vayas al infierno. Agradan al hombre y no a Dios, predicando otro evangelio. En Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí el apóstol Pablo les está hablando a los Gálatas porque en un principio los Gálatas habían creído en el evangelio de la gracia, en el evangelio de la fe, pero se habían introducido unas personas y estaban diciendo que no solamente por la fe, sino que también tenían que cumplir en circuncidarse con las obras, en hacer esto, en hacer el otro, para también así obtener el favor de Dios, la salvación. Estaban pervirtiendo el evangelio. Entonces Pablo les dice esto. En el versículo 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Esta palabra pervertir significa voltear, diluir, corromper, torcer. ¿Torcer qué? El evangelio de Cristo. Versículo 8.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema se traduce como maldito, separado de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Jesús nunca agradó a los hombres, Él siempre agradó a Dios. Que se hiciera su voluntad en Él. Padeció, pero su centro era agradar a Dios, morir a sí mismo. Él nos dejó ese ejemplo y ese ejemplo es el que debemos de seguir. Ese es el evangelio que la gente necesita para salvación. Es como si ustedes tienen hijos y a sus hijos los disciplinan, los amonestan, le dicen, no hagas esto porque si haces esto te va a pasar esto. O los castigan, te voy a tener que quitar este cuchillo, hijito, porque si tú sigues jugando con ese cuchillo, te puedes cortar o te puede pasar algo. Y el niño se enoja, no, ¿por qué? Yo quiero jugar. Pero el papá sabe que es lo mejor para ese niño. Es lo mejor no jugar con ese cuchillo, porque si juega con ese cuchillo, se va a cortar. Le va a pasar un accidente, algo grave. Es lo que necesitamos. Ese es el evangelio que la gente necesita. Es como si una persona tiene un accidente y se voltea en la carretera y llega la ambulancia y los médicos le dicen, oye, te quiero ofrecer cómo hacerte rico, cómo tener un mejor coche, cómo puedes ser un mejor campeón, alguien exitoso, cuando lo que realmente necesita esa persona es que lo saquen de donde está porque él solo no puede. Es que le ayuden a llevarlo al hospital para operarlo y para sanarlo, para quitarle cualquier cosa que tenga e impedir que se muera. Ese es el evangelio que el mundo necesita escuchar. Pero muchos se avergüenzan de decir que son cristianos o que van a la iglesia. ¿Por qué? Porque se avergüenzan de Cristo. En Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Muchos hablan de sus viajes, de sus gustos. Tienen años en el trabajo y nadie sabe que es creyente, nadie sabe de Cristo, nadie sabe que ni siquiera va a la iglesia, de qué religión es, no saben nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que si hablan de Cristo lo van a rechazar. Ya no van a ser bienvenidos en el trabajo o en la escuela. No hay esa convicción de quién estamos representando. No estamos representando a un Dios muerto, a un Dios que no existe, sino a un Dios real. A un Dios creador de todo el universo. Yo no entiendo cómo es posible que la gente se enorgullezca del pecado de ser homosexual, que lo proclame a los cuatro vientos, que las lesbianas se besen enfrente de todo el mundo, los hombres también, que las chicas y los chicos se enorgullezcan de con cuántos hombres o con cuántas mujeres se han acostado y digan, yo con 20, yo con 30. Y lo dicen de una manera tan gloriosa, se enorgullecen. ¿Cómo nosotros no podemos enorgullecernos del Evangelio de Cristo? Enorgullecernos de a quién tenemos. No, porque vamos en contra de este mundo y es por eso que muchos le están bajando al mensaje de la cruz. No predican santidad, porque a nadie le agrada la santidad, a nadie le agrada pagar el precio, a nadie le agrada abstenerse, a nadie le agrada morir a sí mismos, sino más bien se complacen en la injusticia, se complacen
en el pecado. Déjame decirte, Jesús no se avergonzó de su Padre ni de morir en una cruz. Jesús no se avergonzó de su Padre, del poder que tenía su Padre para resucitarlo de los muertos, para vencer la muerte en la cruz, para salvar al mundo a través de su muerte y resurrección. Esa muerte en una cruz que para muchos era locura, que para muchos era un escándalo, para Dios representó la victoria de la muerte. La victoria de Cristo. Él venció la muerte resucitando el tercer día, y así como Él resucitó, nosotros podemos resucitar si nosotros creemos en Jesucristo, creemos que Él se hizo pecado, creemos que Él murió por nuestros pecados y nos arrepentimos, creemos que Él es el Señor y Salvador. ¡Aleluya! Jesucristo pasó por aflicciones, por azotes, por menosprecios, por golpes, por burlas. Él soportó el menosprecio, la vergüenza, porque sabía que Dios tenía el poder para salvarlo de la muerte y para darle gloria a su diestra para siempre. Pero muchos decían, tú que salvas a otros, sálvate a ti mismo, y se burlaban. Pero Jesús entendía que solo así es como el hombre puede ser salvo. Jesús menospreció la vergüenza, el oprobio. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo no se avergonzó de morir en un madero. No se avergonzó de que le dijeran, pobre carpintero, pobre predicador, que se dice hijo de Dios, pero no tiene poder, no tiene riquezas. Jesús no se avergonzó, sino que Él no le dio lugar a la vergüenza. ¿Cómo no le dio lugar a la vergüenza? Menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, dijo, te aborrezco. Cuando te venga a ti la vergüenza de avergonzarte de Cristo, de la cruz del Evangelio, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Menospreciar la vergüenza. Te menosprecio vergüenza. No voy a dejar que me domines. Voy a obedecer al Padre y su voluntad, aunque pase por aflicciones, aunque pase por pruebas. Yo sé que mi Padre es poderoso para levantarme de los muertos. Yo sé que mi Padre es poderoso para darme gloria a su diestra para siempre, y para que a través de mi muerte el mundo pueda ser salvo si cree en mí y se arrepiente de sus pecados. A través de esa vergüenza, Dios permitió que Dios expiara de una vez y para siempre los pecados de la humanidad y reconciliara con su sangre inocente a los hombres con Dios por medio de la fe. Y el apóstol Pablo alentaba al joven Timoteo a que no se avergonzara del Evangelio. Vemos cómo hay esa batalla en los hijos de Dios. Lo vimos en Pedro y ahora en Timoteo. Pablo animaba a Timoteo a que no tuviera miedo de la persecución, de las burlas, del rechazo, de ser echado a la cárcel. En 2 de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, le estaba diciendo, Timoteo, no te avergüences. Aunque Timoteo estaba siendo tentado a avergonzarse de Jesús y no dar testimonio de Él por las tribulaciones, por las burlas, eso lo estaba haciendo que flaqueara, que se avergonzara de Dios. Y Pablo dice, no, que no te dé vergüenza decir Jesucristo. Que no te dé vergüenza que todos son pecadores, que no te dé vergüenza decir que Él es el único camino, la verdad y la vida,
No hay otro camino al Padre si no es por Él. Y le decía, sigue firme aunque te digan lo que te digan, aunque se burlen de ti. Pon tu mira en Cristo, que tu centro sea Cristo y no el mundo. Continúa, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y dice, ni de mí, preso suyo. Timoteo no solo estaba debilitándose en avergonzarse de Jesús, sino también en avergonzarse de ser discípulo de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba siendo perseguido. Y Timoteo temía caer en la cárcel como Pablo. Temía ser rechazado, temía ser perseguido, a que lo mataran. Pero él estaba en ese crecimiento, aprendiendo. Por eso Pablo le decía, no te avergüences, sigue firme. Después vemos en Hebreos 10:23 que Timoteo efectivamente pasó por la cárcel, pero él aprendió a estar firme. Porque déjame decir, todos en algún momento hemos sido tentados en flaquear, en rebajar el mensaje. Porque pensamos, ay, es que si le digo así como debe de ser, pobrecito. Pero déjame decirte, es lo que necesitamos, es lo que necesita el mundo, porque solo así es como puede el hombre ser salvo. Y continúa, dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. O sea, esta palabra participa enfatiza como que tendrás que pasar por aflicciones. Predicar el Evangelio hará que muchos te rechacen, como lo hicieron con Cristo, que lo crucificaron y se burlaron de él. Pero nosotros sabemos que solo así, predicando la verdad, es que la gente puede ser salva. Cristo sabía que aunque lo golpearan, aunque lo clavaran en una cruz, aunque lo desnudaran y lo azotearan, aunque lo avergonzaran, su muerte iba a traer la victoria a la muerte. Cristo venció la muerte en la cruz. Déjame decirte, predicar el Evangelio en ese entonces trajo aflicciones a sus discípulos. Muchos de ellos murieron martirizados, apedreados, decapitados, descuartizados, azotados. Jesús fue crucificado. El único que no murió martirizado o apedreado fue el apóstol Juan. Juan murió como anciano. Ese es el camino estrecho. La cruz que Dios nos dice que tomemos cada día y moramos a nosotros mismos. En 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo es nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo a seguir. Y continúa el versículo de 2 de Timoteo 1:8, dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Dice, no en tus fuerzas, sino el poder de Dios. El poder que Dios te dio por medio de su Espíritu Santo. Como dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu de Dios sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder que Dios te da para enfrentar las dificultades, para enfrentar las pruebas, para enfrentar las adversidades, las aflicciones del ministerio. En 2 de Timoteo 2:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de miedo, de timidez, sino de poder, de capacidad, de fuerza, de amor. Esta palabra amor habla de la capacidad que Dios nos da para soportar a los demás. Ese amor que Dios nos da para soportar, para aguantar. Y continúa, y de dominio propio, de disciplina, de control de las emociones negativas.
Y dice Pablo, Timoteo, controla tus miedos, controla tus desánimos, controla todas esas emociones negativas, porque Dios te ha dado la manera para hacerlo. Continúa en 2 de Timoteo 1:9, que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. O sea, estaba padeciendo burla, estaba padeciendo la prisión, Pablo. Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta palabra de guardar mi depósito significa de nuestra recompensa celestial. En Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Segunda de Timoteo 1:13, continuamos, dice, retén, o sea, asiarte fuertemente, o sea, aférrate fuertemente a la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, o sea, guarda las palabras, guarda el Evangelio, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le decía, Timoteo, guarda el Evangelio puro y verdadero, guarda la palabra de Dios, las palabras de Jesús, la sana doctrina, guárdala fielmente y enséñala fielmente. Nosotros debemos de ser fieles a Dios, ser fieles a su palabra, estar firmes y predicar todo el consejo de Dios. No medias partes, no nuestras ideas, no conceptos humanos, sino el Evangelio completo, el Evangelio verdadero, puro, sin mancha, sin arruga. Ese Evangelio es el único que puede transformar a las personas. Ese Evangelio es el único que puede salvar a todo aquel que en él cree y se arrepiente de sus pecados. Yo sé que es un reto a tomar nuestra cruz, a poner la mira en Jesús y decir, Señor, en medio de este mundo que va en contra de tu voluntad, ayúdame a permanecer firme, ayúdame a ser fiel a tus palabras. Sé que soy frágil, pero en ti está mi fortaleza y yo confío en ti. Me humillo delante de ti, Señor. Mi corazón es servirte, mi corazón es darte la gloria y ser de aquellos pocos que predican tu verdad, aquellos pocos que están dispuestos a pagar el precio, a comprometernos con la verdad. Vimos cómo para el apóstol Pablo el predicar el Evangelio era considerado un alto privilegio y él se gloriaba de ello, aunque para el mundo, aunque para algunos cristianos sea una vergüenza, porque va en contra de la mente, del yo, de la satisfacción humana. A los que realmente hemos entendido la voluntad de Dios, a los que realmente hemos visto cómo Dios nos ha cambiado y transformado, para nosotros es el poder de Dios para salvación. Y nos gloriamos porque sabemos que solo por medio de la predicación del verdadero Evangelio es como la gente puede llegar a ser salva. Oremos.
Señor, estas palabras ciertamente traspasan todo nuestro ser, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero es la palabra que produce vida. Y yo sé que solo predicándola es como la gente va a poder ser transformada y cambiada. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra, a ser fiel a tu voluntad. Ayúdanos a permanecer firmes, a no desenfocarnos, sino a poner la mirada en ti, Señor. Te pedimos de tu ayuda para aferrarnos en tu verdad y menospreciar la vergüenza, sabiendo que tú nos has llamado para eso, para hacer luz, para proclamar las verdades de tu evangelio, para proclamar todo el consejo de Dios, predicar a tiempo y afuera de tiempo. A ti sea toda la gloria, Señor. Úsanos, Señor, y ayúdanos cada día. Enséñanos, Señor, a cada día ser más como tú. Gracias, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.